Buenos días, bienvenidos a la primera edición de Derecho al Punto, un espacio de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde analizaremos los temas más importantes desde la mirada del derecho. Esta semana abordaremos dos temas relevantes. El primero, ¿se puede establecer un control de precios de acuerdo con la economía social de mercado que la Constitución establece? Segundo, los caminos constitucionales para establecer una asamblea constituyente para la creación de una nueva Constitución. Por esta razón, damos la bienvenida a nuestro invitado de la semana. Hoy nos acompaña Francisco José Eguiguren Praeli, doctor en Humanidades por la Pontificia Universidad Católica del Perú, abogado y magíster en Derecho con mención a Derecho Constitucional por la misma Casa de Estudios. Bienvenido, profesor. Buenos días, muy contento y honrado de estar con ustedes en este programa. Así que, adelante. Para comenzar con el tema, ¿qué es la economía social de mercado que la Constitución establece? La economía social de mercado es un concepto que se ha desarrollado doctrinalmente, sobre todo en Alemania, dentro de Europa, con aportes del pensamiento social cristiano, también protestante, y de escuelas de economistas, que busca colocarse en una postura intermedia, así surgió históricamente, frente a la economía de mercado a secas, la economía liberal pura, que señala que no debe haber ningún tipo de intervención o control estatal y que es el mercado el que debe regular todo el desarrollo de las actividades económicas, y al otro extremo, una economía de tipo centralista, planificada, ya sea donde el Estado es el principal actor económico porque controla los medios de producción o la actividad económica, o por un alto grado de regulación del Estado que sustituye a la actuación de los agentes económicos. Frente a estos extremos, la economía social de mercado busca armonizar la idea de libertad con la idea de equidad y solidaridad. Es decir, bajo la estructura de una economía de mercado, donde lo que manda es la libre iniciativa privada, colocar como contrapeso al otro lado el papel del Estado como guardián, como controlador de que esta iniciativa privada no sea contraria al interés general, no sea contraria al bien común, sino por todo lo contrario, que contribuya a ello. Por eso una frase casi de eslogan con que a veces se señala y se difunde la economía social de mercado es tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Entonces, resumiendo, la economía social de mercado no es economía de mercado a secas, no es economía liberal. La palabra social le busca componer un componente armonizador entre la libertad con la equidad social. En un supuesto de concentración de precios o especulación, ¿cómo entraría el Estado a tallar en el papel de tanto Estado como sea necesario? Y ese es el problema. La Constitución del 93 reproduce lo que dijo la del 79 de una economía social de mercado, pero es una falacia. En el Perú no rige una economía social de mercado. En el Perú hay una economía de mercado, con un Estado muy débil, y si bien hay organismos reguladores, su capacidad de control solo se refiere a determinados sectores, ciertos servicios públicos, y tampoco con un papel, digamos, absolutamente de control. Por eso, en ejemplos como usted dice, que yo creo que es lo que nos debe hacer a pensar, el derecho está para servir a resolver problemas buscando satisfacer una idea de justicia. Para eso sirve el derecho. No es que hay que acomodar la realidad al derecho, sino hay que acomodar el derecho para que sea útil a la realidad. Entonces, en efecto, como usted señala, si yo veo una situación económica donde determinados grupos económicos ejercen un poder ya sea monopólico o un poder de dominio, o también ciertos grupos de oligopsonios, o sea, los que compradores, que su poder les permite imponer condiciones a los demás agentes económicos. Por lo tanto, no hay una real situación de libertad de mercado, sino un condicionamiento impuesto por el fuerte. En un tema tan vital, por ejemplo, como medicamentos, pero no solo medicamentos, ¿no? Porque podría ser también acceso a oxígeno para pacientes o otro tipo de necesidades sociales básicas,
Bueno, el Estado tiene que hacer algo, si no, ¿para qué existe? Entonces, claro, es cierto, si lo plantea la pregunta diciendo, en el Perú, con una economía social de mercado, ¿se puede imponer control de precios? La respuesta, naturalmente, tiene que ser no. Pero, a ver, eso es en una situación normal. Es cierto, a la Constitución le falta que al regular, por ejemplo, los estados de emergencia, incluyera la posibilidad de emergencias económicas, de emergencias sanitarias, con nombre propio, donde se pueda limitar, suspender ciertos derechos de contenido económico, porque hoy nuestro estado de emergencia solo suspende libertades individuales y políticas, y algunas, libertad de tránsito, libertad personal, inviolabilidad de domicilio, derecho a reunión, nada más. Entonces tendría que, como en otros países, regularse también la emergencia económica, la emergencia sanitaria, la emergencia ambiental, donde haya que controlar otro tipo de derechos. No hay. Como no hay, frente a un problema como el que usted dice, a ver, ¿puedo hacer algo con la Constitución que tengo? Yo creo que sí. Tenemos que interpretar. El Tribunal Constitucional ha desarrollado bastante sobre cómo entender el régimen económico de la Constitución. Lo que pasa que es la opinión de un Tribunal Constitucional que ya no es este y que además no está plasmado necesariamente en leyes. Es como el tribunal de entonces interpreta el régimen económico, ¿no? Y le pone mucho énfasis al rol social. Entonces, en ese esquema, por ejemplo, y le doy 2 o 3 ejemplos, el artículo 61 de la Constitución establece la protección y defensa de la libre competencia y el combate, la prohibición de monopolios y posiciones de dominio. Eso hasta desde una perspectiva liberal, si yo veo que por la acción de un monopolio o de un monopolio, una concertación de precios, por ejemplo, que altera lo que puede ser un libre mercado, el Estado tiene que poder hacer algo, porque esa conducta de abuso de posición monopólica o de dominio está distorsionando la idea de una economía no solo social de mercado, sino de mercado, por el 61. Pero además, a veces olvidan que el artículo 59 de la Constitución dice que el Estado reconoce, protege la libertad de trabajo, de empresa, de comercio e industria, pero inmediatamente agrega su ejercicio no puede ser lesivo a la salud pública, a la moral pública o a la seguridad pública. De modo que si el desarrollo de una actividad comercial, por ejemplo, al ofrecer, vender productos o servicios, que aprovechando la escasez y la necesidad del producto, especulan con el precio para obtener una ganancia individual a costa de un bien social general, y yo creo que hay la posibilidad, no es el ideal, pero habría la posibilidad para que el Estado temporalmente imponga ciertas limitaciones a esa actividad, como puede ser prohibir una actividad, suspender una actividad o imponerle ciertos controles. No digo necesariamente un control de precios, pero sí determinadas condiciones o precios máximos, por ejemplo, en una situación de emergencia, por ejemplo, ¿no? Donde está de por medio la salud pública, la moral pública, frente a lo que puede ser el beneficio o el lucro egoísta e individual, que no es economía social de mercado. Al llegar a poner precios máximos, ¿no se estaría estableciendo los precios de una economía de mercado en la que, como nos ha explicado, estamos actualmente? Se puede objetar, se puede discutir, pero yo le digo, ahí entramos a un problema de interpretación constitucional y de ponderación. Yo quisiera pues que alguien me diga, bueno, me lo pueden decir, ¿no? Pero que en nombre de defender la ganancia individual y el lucro de para que él gane más y especule con el precio de un producto escaso cuando hay necesidad de medicamento, de oxígeno o de determinado alimento, para que él siga ganando más, tengo que dejar nomás y perjudicar a todo el resto que necesita el producto. Fíjese, a ver, es un poco divertido esto, ¿no? Lo que pasa es que estos son intereses políticos e ideológicos. Hoy le preocupa a todo el mundo la subida del dólar, ¿no? Sí. Se dice que hay causas internacionales y que hay causas externas, ¿no? Y causas internas. Bueno, ¿y acaso no decimos que el Banco Central de Reserva salga a hacer algo para controlar, para que el dólar no suba?
que salga a vender dólares, que tome medidas para estabilizar. Ahí, y con razón, no dejamos la libre oferta y demanda de dólares que sube el precio cuando se está queriendo comprar dólares. Ahí no, ahí pedimos que el banco intervenga para regular la moneda. ¿Por qué? Porque es deber del banco mantener la estabilidad monetaria. Bueno, ¿no es deber del Estado mantener la satisfacción de las necesidades básicas de la población? La Constitución, en el artículo 58, dice que el Estado interviene fundamentalmente, prioritariamente, en educación, salud, servicios públicos, infraestructura y seguridad. Hoy, casi todos los servicios públicos, salvo el agua potable en Lima, están privatizados. Buena parte de la electricidad, al menos Lima, está privatizada. Buena parte de las obras de infraestructura carretera están concesionadas a privados. Entonces, el Estado no está haciendo, el Estado simplemente está entregando. Bueno, puede ser una fórmula económica, pero si el Estado entrega, como dijo el Tribunal Constitucional, la prestación de servicios fundamentales, tiene que controlar. Por eso, la mayoría de servicios públicos tienen organismos reguladores y tienen tarifas. Hay un margen de libertad de mercado, pero hay tarifas. Hay tasas, hay tarifas que se tienen que estudiar. No es lo que yo quiera cobrar. ¿Por qué? Porque en Lima, depende de dónde vivas, es quién es tu empresa de electricidad. No escoges tu empresa de electricidad, tú escogerás tu teléfono. Ahora, hubo un tiempo que tampoco escogías tu celular. Si tú quieres agua, es con Sedapal o no hay agua potable en Lima. Si tú quieres ir al sur, o vas por la Panamericana Sur que está concesionada o no vas. O si quieres ir al norte, no hay carreteras alternas. Entonces, esas son condiciones monopólicas. Frente a eso, yo le diría, el ideal sería que la Constitución, en casos, sea de abuso de posiciones de dominio, que lo permite, o en casos de emergencia, que debería permitirlo, el Estado pueda controlar para evitar una especulación, un lucro. Si el Estado no hace nada, en nombre de que yo no creo que podamos decir, la Constitución dice que tú tienes que respetar libremente, que no puedes poner ningún control, entonces él cobra lo que quiere y lo otro tendrá que pagar. Bueno, y entonces, ¿por qué? Porque es un servicio privado. Bueno, pero los servicios públicos son responsabilidad primera del Estado. Si el Estado los concesiona, bueno, el Estado decide, pero debe controlar. Porque si no, entonces, digo, no debe ser la regla. No puede haber en una economía social de mercado una economía de control de precios. Pero en casos excepcionales, para corregir esas deficiencias o para satisfacer valores sociales superiores, como puede ser la vida de la gente, la salud de la gente, el trabajo de la gente, el ahorro de la gente, pues hay que tomar medidas correctivas transitorias hasta que la crisis se resuelva. La emergencia, en condiciones normales de una libre oferta, demanda, probablemente no es necesaria ninguna intervención. Fíjese, a veces se recalca poco, la Ley General de Salud tiene normas que permite limitar e intervenir derechos, más de lo del estado de emergencia previsto en la Constitución, más. Y eso no se estudia y no se explica qué implica, y tampoco se usa, ¿no? Ahora, pueden haber factores también intermedios, ¿no? Porque con un sistema de subsidiariedad muy rígido, el Estado casi no puede hacer actividad económica. En algunas actividades, por ejemplo, si hubiera alguna empresa estatal cuyo fin no es el lucro, podría con sus precios controlar un poco la competencia, ¿no? Pero lo que pasa es que con un esquema rígido de subsidiariedad donde el Estado no puede ni hacer actividad económica ni controlar, no tiene cómo competir. O sea, es curioso, quienes dicen que defienden la competencia no quieren la competencia con, por ejemplo, una empresa estatal en ciertas actividades que podría ofrecer ciertos productos, quizás a precios menos costosos y quizás de repente no con todas las características que un privado puede ofrecer a aquel que tiene dinero y desea pagar ese servicio, frente a aquel que no tiene y que no puede escoger, sino solo puede tomar lo que hay. Yo creo que una economía social de mercado requiere concurrencia de distintos agentes económicos, no solo privados, también públicos, en ciertas actividades que requieren competencia y donde a veces hay grupos muy fuertes que ejercen, sin un monopolio, una posición de dominio, sin contrapeso al otro lado. Uno de los principales argumentos que se dice contra el Estado es que somos malos empresarios y administradores de cualquier negocio. ¿Qué nos puede decir al respecto? Eso es un dicho muy difundido, eso lo decían también los liberales hace más de 100 años.
Sí, tenemos experiencias de ese tipo, ¿no? Pero habría que ver si es un problema de los peruanos, porque hay países europeos donde algunas actividades están absolutamente en manos del Estado y no son mal administradas. ¿Es un problema de los peruanos? Yo creo que no. Claro, si una empresa pública, que yo no digo que deba ser la regla, quiero ser claro en esto. Claro. O sea, aquí la norma, tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario. Ahí donde no sea necesario que el Estado se meta, no se meta, porque el Estado no tiene recursos para gastarlos en aventuras empresariales. No tiene. Que dedique sus recursos a hacer más en salud, en educación, en obra pública, sobre todo en aquellos sectores más pobres, ¿no? Que un privado vaya a nuestras zonas rurales a poner agua potable en poblados campesinos es imposible, no es rentable para él. Lo tiene que hacer el Estado y de repente lo tiene que pagar el Estado. Porque toda persona tiene derecho a tener agua potable, es un derecho que reconoce la Constitución, fundamental para la vida. Toda persona necesita acceso a electricidad, hoy necesita acceso a Internet. Allí donde no sea, ahí donde el privado no entra porque no es negocio, bueno, que entre el Estado o que entre el privado financiado por el Estado y la gente pague cuando pueda y como pueda. Pero es un bien, la persona necesita tener agua, necesita tener electricidad, necesita tener Internet, necesita tener salud. ¿De acuerdo? Entonces, pero pueden haber actividades donde el privado no está porque no le interesa, el mercado es muy pequeño o no tiene margen suficiente de ganancia, pero el Estado no busca el lucro. Entonces, yo digo, en esos casos, el Estado tiene que entrar. No para meterse a hacer empresa absurda, aventurera, sino para satisfacer necesidades de la población insatisfechas o para entrar como también un elemento compensador en el mercado, para ofrecer servicios a un precio menor para aquel que los pueda o necesite pagar, ¿no? De eso se trata, porque si no, ¿cuál es la conclusión? Y lo repito, respondiendo a una pregunta suya anterior. Sí, pues, la población está enferma, necesita atenderse de COVID o se muere, o necesita cama en un hospital y los públicos están llenos y tendría que ir a una privada, pero el costo es exorbitante. ¿Qué? Que se muera. Para defender la libre iniciativa privada y el mercado, que se muera. Qué pena, pues es pobre. Es pobre, pues qué pena, pues. No puede pagar, pues qué lástima. Esa es la respuesta. Esa no es una respuesta en una economía social de mercado, ni en una moral cristiana como la mía, ni en una idea de justicia como el derecho. Hoy, no hoy, hace 800 años, y mire, cuando yo estudiaba, y de eso hace ya más de 50 años, o más de 40 y tantos años, ya en derecho civil, que suele ser un derecho conservador, ya se nos enseña, ya nos enseñaba, y hoy se nos enseña, que según la relación contractual, en contratos de adhesión, hay cláusulas contractuales abusivas, hay un notorio desequilibrio entre las partes, porque la regla de los contratos es la igualdad formal entre las partes, ¿no? Bueno, eso se puede corregir y lo puede corregir un juez. La excesiva onerosidad de una prestación, lo puede corregir el juez. Y eso es derecho civil. Como el derecho administrativo, cuando hay concesiones, donde el Estado le da a un privado el aprovechamiento de un recurso natural o la explotación de un servicio público, no va a haber mecanismos para corregir desequilibrios, para corregir cláusulas excesivamente onerosas. Para eso, Indecopi controla, para eso existe el Código de Protección al Consumidor, pero hay que extenderlo a otras áreas. O sea, las herramientas jurídicas están. Lo que pasa es que la Constitución, en su régimen económico, es más anacrónica que el régimen del Código Civil o de otros ámbitos del derecho. Ese es el problema. La parte social es la que está flaca en la Constitución, es la que fue más sacrificada, porque pusieron economía social de mercado de farsa, solo para contentar, para no cambiar eso de la 79. Pero no hay en nuestro país en los últimos 20 años, y de los 20 y tantos que tiene la Constitución, nunca ha funcionado la economía social de mercado, porque los gobiernos de turno no la han aplicado. Han aplicado una economía de mercado simple y llanamente, donde el Estado hace poco para controlar y defender los derechos de los usuarios o corregir los desequilibrios. O sea, hay que fortalecer la parte social para armonizarla con lo que significa la libre actividad económica privada.
Vamos a tocar el segundo tema, donde esperamos que nos pueda aclarar los posibles caminos constitucionales para establecer una asamblea constituyente para la creación de una nueva constitución. Yo me voy a centrar solo en su pregunta en la parte jurídica, es decir, se puede ir a una reforma constitucional para establecer la elaboración de una nueva constitución a través de una asamblea constituyente. Yo digo, sí se puede. Además, decir que no se puede, como quieren algunos, por razones políticas, sería pues tirar al tacho las más elementales enseñanzas del derecho constitucional general, ¿no? La distinción entre el poder constituyente originario, que emana y reside del pueblo, y el poder constituyente derivado, que ejerce el Congreso y los órganos reformadores de la Constitución. Es cierto que una reforma puede ser chiquita o grande, puede cambiar un artículo o 50, ¿no? Pero la palabra reforma es reestructurar, remodelar, ayornar, actualizar un texto. Es como hacer refacciones en la casa, pero es la misma casa, mejorada, de repente muy mejorada, modernizada, pero es la casa. En cambio, una nueva constitución es construir un nuevo edificio. Puede ser que se nutra mucho de lo que ya hay, pero lo hace distinto. O sea, el acto constituyente originario es el creador de una constitución. Y eso lo enseñamos en Derecho Constitucional, en la facultad, por decir, el Constitucional General o el Constitucional 1. Quienes no quieren que pueda haber una nueva constitución y una asamblea constituyente, no hablemos ya porque dicen que no es el momento, porque el momento es otra cosa y la podemos discutir, pero que no quieren jurídicamente, entonces hay que borrar del derecho constitucional la enseñanza del poder constituyente originario. ¿Por qué? Porque haciendo una interpretación aislada del artículo 206, que dice toda reforma total o parcial, ¿no? Toda reforma de la Constitución tiene que ser aprobada por el Congreso por la mitad del número legal de sus miembros y sometida a ratificación en referéndum, salvo que se apruebe en 2 legislaturas ordinarias sucesivas por 2/3 del número legal de congresistas. Bueno, ellos dicen, toda reforma, por lo tanto, 206, solo el Congreso. Bueno, yo le puedo decir, sí puede ser, yo voy a decir después que no, pero ya sí puede ser. Ese es el 206 entonces. Solo el Congreso. Y claro, como saben que hay una composición fraccionada del Congreso, piensan que no van a haber los votos para que se apruebe la reforma, ¿no? Yo digo, muy bien. Entonces el problema es el 206. Ya, reformemos el 206, ¿no? O me van a decir que no se puede reformar el 206. O sea, es pétreo. No, pues no es. Estamos condenados por el resto de nuestra vida a vivir con esta Constitución, salvo que la quiera cambiar el Congreso. Y además, depende del Congreso si hay referéndum popular o no, porque depende con cuántos votos lo apruebe. Cuando el Tribunal Constitucional fue muy claro, en el proceso de inconstitucionalidad promovido por el Colegio de Abogados del Cusco, creo que fue en el 2004, que dijo que el Congreso lo que puede hacer son reformas de la Constitución. Pero cuando se trata de dar una nueva Constitución, o de una reforma total de la Constitución, dijo el Tribunal, esa la tiene que aprobar el pueblo en referéndum. Y lo que hace el Congreso no es más que un proyecto. Eso dijo el Tribunal Constitucional hace ya más de 15 años. Entonces, reformamos el 206 y le agregamos o algunos párrafos, o hacemos por el camino del 206 un artículo 207, 208, que diga, que distinga el 206 para la reforma ordinaria de la Constitución vigente, y otro párrafo o otro artículo para la elaboración de una nueva Constitución por una Asamblea Constituyente. Y es mejor que sea una Asamblea Constituyente para no distraer al Congreso en sus competencias ordinarias, legislativas, de control político, etc. Y la Asamblea Constituyente se elige por el pueblo, tiene un mandato temporal, se le pone un plazo, y lo único que tiene que hacer es hacer una nueva Constitución y a su casa. Y ese proyecto de Constitución, va a referéndum popular. Eso podría decir, en un párrafo, agregado al 206 o un 207, reformado por el 206. Es decir, que la reforma constitucional, Congreso,
la elaboración de una nueva constitución, cuando el pueblo quiere una nueva constitución, asamblea constituyente convocada por el pueblo, ¿no? O aprobada en referéndum. Yo creo que eso se puede hacer. Quien me diga que no se puede hacer, bueno, entonces, como digo, nos está poniendo todos los candados a esta constitución. Y eso no es aceptable. No es aceptable ni políticamente, ni jurídicamente, ni moralmente. Teniendo en cuenta el camino de la reforma del artículo 206 o la creación de un nuevo artículo, como el posible 207 de la Constitución, vemos que sigue estando la decisión en manos del Congreso actual. ¿Habría algún otro camino? Ahora, hay quienes sostenemos que puede haber otro camino. O sea, este camino está en manos del Congreso, reforma por el 206 y referéndum popular. Si el pueblo lo aprueba, habrá pues reforma y habrá asamblea constituyente. Si el pueblo no lo aprueba, ahí quedó. Y si hay asamblea constituyente, el pueblo dirá en elección democrática quiénes son sus integrantes. Es ridículo simplificar diciendo, no, es que eso lo va a controlar el gobierno. ¿Cómo lo va a controlar el gobierno? ¿Por qué lo va a controlar el gobierno? ¿No? Si ya hemos tenido elecciones recientes y ya sabemos qué composición tiene el Congreso, ¿no? Y el gobierno, este gobierno, muy débil, muy precario, no tiene mayoría alguna. Bueno, el otro camino que algunos hemos sostenido, que es cierto, es una interpretación creativa, es, bueno, paralelamente, el artículo 32 de la Constitución dice que se puede someter a referéndum la reforma total o parcial de la Constitución. Hay quienes dicen, bueno, sí, pero en aplicación del 206, solo si el Congreso aprueba la reforma. Yo digo sí, es una lectura restrictiva de un derecho de participación popular que es de los ciudadanos, según el artículo 2, inciso 17 de la Constitución, no del gobierno, no del Congreso. El referéndum es siempre, sin pasar por el Congreso, es el pueblo el que directamente decide y por lo tanto también es el que puede gestarlo, convocarlo con el 10% de firmas del padrón electoral. Entonces, si la Constitución dice que se puede llevar a referéndum la reforma total o parcial, ¿por qué interpretar que solo es cuando el Congreso ha aprobado previamente la reforma? Si el pueblo tiene la posibilidad de someter a referéndum una ley, como hicieron los fonavistas, la aprobación de una ley. Bueno, la reforma constitucional es una ley de reforma constitucional que se aprueba por un procedimiento especial. Obviamente, como dijo el Tribunal Constitucional aquella vez, si se trata de reformar la Constitución, ese referéndum tendría que ser aprobado por la mitad más uno del número de votos válidos de los electores. Pero, ¿por qué no permitirlo? O sea, frente a una interpretación restrictiva donde solo hay referéndum constitucional previa aprobación del Congreso y una interpretación amplia de ese derecho ciudadano, y sabemos que en materia de derechos fundamentales prima la interpretación en favor del derecho y no de su restricción. Entonces, bueno, si lo gesta la ciudadanía, cumpliendo todos los requisitos formales, y va a una votación y una mayoría de los electores vota a favor de la reforma, y esa reforma que es Asamblea Constituyente y una Constitución, ¿por qué no? Otra vez, ¿por qué me quieren encasillar a que no hay cómo salir de esta Constitución si el Congreso no quiere? O sea, es colocar los bueyes detrás de la carreta. O sea, el Congreso decide no solo si hay reforma o no, y si hay referéndum o no, sino que el Congreso decide si puede haber o no una nueva Constitución. Eso es la contradicción más absoluta de la doctrina universal casi del derecho constitucional en materia de poder constituyente original. Jurídicamente, claro que se puede hacer. Y tenemos que buscar la forma, otra vez. Si nuestro objetivo es dar una nueva Constitución para quienes queremos una nueva Constitución, bueno, habrá que ponderar y ver qué interpretación escojamos. Pero no vendamos como la única solución. No, si el Congreso no lo aprueba, no hay nada que hacer. ¿Quién ha dicho que el Congreso es el titular del poder constituyente? ¿A dónde está escrito eso? Muchas gracias, profesor Francisco José Eguiguren Praeli, por acompañarnos en esta ocasión y aclarar el panorama sobre los temas que seguirán en agenda las próximas semanas. Gracias a ustedes por haberme invitado, yo con todo gusto a su disposición, y de quienes nos escuchan y nos ven, porque ese es parte del deber académico que uno tiene, ¿no? Entonces, yo muy contento, muy honrado y muy contento de estar con usted también. Esperamos que les haya gustado la entrevista. Coméntenos qué temas desean que se trate en nuestro siguiente programa.
Esto ha sido Derecho al Punto, un espacio para tratar los temas más importantes de la semana desde una mirada del derecho.